Ya, creo que ahí está grabando. Ok. Bueno, para empezar un poco las formalidades, ¿cierto? Eh, ya conocieron a Felipe, que es el otro auxiliar. Para los que no me conocen, yo soy Brian, ya voy en séptimo año. Di este curso hace como 2 años y me gustó harto, así que ahora he estado bien metido en este tema. Y bueno, espero que a ustedes les guste también. En mi opinión, un curso bien entretenido. Mm, ¿Qué más puedo decir de él? Tiene harto intuición física, se usa harto en física los contenidos que vemos acá también. Así que si les gusta, no sé, como relatividad y ese tipo de cosas, deberían salir como de este curso como listos para meterse en eso. Em, También pueden hacer otras cosas. Se puede generalizar muchas cosas que ven en EDP a espacios que vamos a ver en este curso, así que también si les interesa eso, les puede servir. Em, Como les había conversado un poco antes, em, me pueden contactar al correo que voy a poner en el chat eventualmente. Ah, no puedo abrir el chat cuando está en pantalla. Ya, filo, lo pongo al final y ahí o lo pongo más rápido. Pero me pueden contactar por correo, me pueden contactar por cursos si es que no son oyentes también, ningún problema. La idea es como ayudarlos lo más posible para que aprendan, para resolver todas las dudas y todo. Em, Eso. Lo otro que les iba a decir es que igual es como la primera vez que soy auxiliar, entonces me interesa un poco que al final de la clase, no sé si me pueden dar un poco de feedback. Onda, lo hiciste muy rápido, lo hiciste muy lento, tu letra es muy fea, hay algo que no explicaste bien, etcétera. Cualquier cosa que me puedan decir también me sirve para hacerlo mejor yo y para que ustedes entiendan mejor ustedes, ¿cierto? Em, Eso, ok. Ahora pasando un poco al auxiliar. El auxiliar de hoy día consiste de dos preguntas. La verdad, como no sé muy bien calcular cuánto nos vamos a demorar, espero que sea como 1 hora, como son clases online, pues como para que no sea tan sobrecargado. Puede que sea menos o puede que sea más. Si es que nos demoramos mucho, obviamente lo cortamos y después hago lo posible por dejarle alguna pauta o algo. Eso. El auxiliar de hoy, como dije, son dos preguntas. La primera es sobre la botella de Klein. No sé si la habrán escuchado antes, ahí vamos a introducir un poco la intuición de qué es lo que es y qué es todo este dibujo, toda esta cosa rara. Y el segundo del grupo ortogonal, que este sí seguramente lo han visto quizá en Elementos o en algún curso parecido. Ok, entonces, eso. Ahora voy a compartir. Voy a aprovechar de poner mi correo en el chat. ¿Cierto? Ahí me pueden contactar cualquier cosa. Ya. Entonces vamos a hablar un poco de los preliminares. Se supone que esta semana terminaron de ver como un poco de integración, vieron integrales de línea y todo eso. Creo que estaban como ejemplo las leyes de Maxwell como en formas diferenciales. Pero eso como que fue la primera parte, lo que vamos a ver hoy día, lo que trata un poco este auxiliar va a ser la segunda parte, cuando ya introdujeron lo que era una variedad diferenciable, si no me equivoco. Si me equivoco me corrigen nomás para no empezar a meterle colazo. Pero eso, vieron como qué es lo que era, una definición más o menos, ¿cierto? Sí, sí. Y, y la idea un poco ahora darle ejemplos onda, de por qué sirve todo esto. Quizás van a ver un poco estas cosas con más generalidad en la otra mitad del curso. La primera mitad del curso es como, igual no sabría decirlo 100% porque es como la primera vez que el profe lo hace así. Cuando yo doy el curso como que veía curvas y superficies del libro de Ocarmo, del otro libro de Ocarmo, que tiene como tres. Y eso. Así que el curso es un poco distinto, pero la segunda parte debería ser un poco más familiar, por lo menos para mí que es el curso. Y ahí según mi opinión, donde se pone más interesante, donde ven variedades riemannianas y todo eso, como lo que están viendo ahora, pero más general. Aunque ni tanto, lo que vieron ahora igual es como una definición
bien general. Y eso, vamos a ver un par de ejemplos, quizás para darle una intuición, para, no sé, quizás confundirlo un poco, o quizás no, si es que lo tienen todo claro, si lo tienen claro, bacán. Pero eso. Ahora voy a ver cómo me resulta con la tablet, porque tengo poca práctica con esto, pero ya. Entonces, como el ejemplo quizás más clásico de una variedad no trivial, por decirlo así, es el círculo, que vendría siendo S1. Ya dice. ¿Cierto? Que lo notamos S1. Acá en general el 1 va a ser la dimensión de la variedad, que es el círculo, ¿cierto? Sin la parte de adentro, obviamente. ¿Y por qué decimos que es como una variedad? Como vieron ustedes, una variedad diferenciable, quizás una de las propiedades fundamentales que tiene es que localmente se ve como un espacio euclidiano, ¿cierto? Como un R a la n, donde n va a ser la dimensión de la variedad. ¿Y por qué este ejemplo sería como el clásico? Por lo siguiente, porque tomo como una especie, un trozo de mi círculo y se va a dar como, suponiendo que este intervalo es el intervalo... Oh, qué cosa más mala. Ya. Es como el intervalo abierto 0 a 2pi. Oh, me letra horrible. ¿Cierto? Acá puedo tomar como un intervalo dentro de este intervalo abierto y se va mediante la parametrización, ¿cierto? Que obviamente puedo dar muchas. En general va a ser como la exponencial de i teta, por decirlo así. Se van a aparecer localmente. Pero obviamente estas dos cosas son distintas. ¿Por qué? Porque en el círculo yo me puedo dar la vuelta completa y volver al punto donde estaba. En cambio acá, por ejemplo, si parto como acá del inicio y me voy hacia allá, jamás voy a volver al punto en que llegué, ¿cierto? Entonces como que ahí uno ya nota al tiro que tenemos estos objetos que localmente son como conocidos, por decirlo así, pero globalmente tienen cosas más raras. Y eso es un poco la utilidad que uno ve en todo esto. Otro ejemplo para motivar quizá, esto acá abajo. Porque otra de las propiedades como fundamentales de las variedades diferenciables es que, aparte que se parecen localmente a un espacio euclidiano, es que yo puedo hacer un cambio de coordenadas de manera suave. O no necesariamente de manera suave, pero de una manera controlada, por decirlo así. Entonces, en este sentido, el cubo, bueno, o quizás el cubo hueco, para hacerlo más simple, eh, se parece localmente a R2, por decirlo así, ¿cierto? Me imagino que ustedes me creen eso. Pero el tema es que, si se fijan, tienen puntas. Entonces, en ese sentido, esto es una variedad, pero no en el sentido como diferenciable, porque tiene estas puntas, ¿cierto? Entonces no es suave. Y es lo que se conoce como una variedad topológica. Porque las transiciones son continuas, pero no son diferenciables. A diferencia de esto, tenemos quizás la esfera, digamos S2, donde aquí tenemos, claro, que localmente se ve como R2, ustedes tienen la parametrización y todo, pero tenemos además la gracia de que todo es suave. Bueno, uno lo ve en el dibujo también, pero si uno toma la parametrización clásica o incluso la estereográfica, uno se da cuenta de que todos los mapas de transición son suaves. Entre paréntesis, ¿se acuerdan lo que era un mapa de transición, cierto? Parametrización y todo eso. Si no se acuerdan, me avisan nomás y lo repasamos. ¿Ok? Entonces, bueno, claramente es topológica porque los mapas de transición son continuos, pero además son suaves, así que decimos que es una variedad suave. ¿Dónde tengo el curso? Ahí. De hecho, es clase C infinito. Podemos tener variedades que son clase SK, y puede que no sean clase SK más 1, pero en general, como que en el curso no vemos eso. Todo va a ser suave, así que en realidad lo digo como para que se den cuenta de que hay cosas que hacer aparte de lo que vemos en el curso. De hecho, también hay variedades analíticas, donde les pido que los mapas de transición sean analíticos.
Y por último, un ejemplo de algo que no es una variedad, ni siquiera topológica, es algo que voy a dibujar ahora mismo, una lemniscata. Entonces, tenemos que esta sí era variedad, esto sí era variedad, pero esto de acá abajo no. ¿Y alguien se da cuenta por qué no es una variedad? ¿El punto de cruce? Claro, ponte tú, si yo tomo un intervalo acá, uno puede decir, ah, perfecto, es una línea, como en el caso de arriba es un intervalo. Pero acá, si le hago como un zoom, tengo como este cruce acá. Entonces acá no hay forma de que se parezca a un intervalo, ¿cierto? Y tampoco claramente eso no se puede parecer a un subconjunto del plano, así que no puede ser. Ahí ya perdí. Entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Yo tengo una duda, quizás como muy básico, de por qué no podría ser ir a llevar eso y parametrizarlo como en R2 y lo que es un intervalo, llevarlo a un intervalo y ese cruce, llevarlo como a un cruce. No, Esa es una y buena eso, pregunta. Es que quizás es una confusión un poco más profunda que eso. Porque tu variedad es el conjunto y tu parametrización. Entonces, claro, puede que tus parametrizaciones los lleven como en intervalos distintos, pero tu conjunto como que no... A ver, ¿cómo te lo explico? Como que tu conjunto tiene un cruce, es inevitable, ¿cachai? Aunque lo hagáis de esa forma, como que no... Perdí un poco como información. O sea, hay algo que no está capturando al hacer eso. Como que sería... Ponte tú, lo que podría ser, por ejemplo, sería como llevar la R3 y como que levantar el cruce. Y te queda un círculo, por decirlo así. Pero ahí sería como una variedad distinta, ¿cachai? No sé si me ujú. explico. Sí, sí, más o menos, pero como que algo entiendo, sí. Que es que como medio extraño, pero sí lo caché. Ya. Em, bueno, igual ahora vamos a ver un ejemplo de que tiene cruces, por decirlo así, que justo es la botella de Klein, pero es como una inmersión. Es que lo voy a ver ahora también, así que quizás no me conviene entrar en detalle al tiro. Pero por último, si te confundo mucho, olvídate de ese ejemplo. Si en realidad como que los dos de arriba son los importantes. Como que estamos en un curso de geometría, así que en realidad no nos interesa lo que no es una variedad. A ver, Vale. se me pierde el cursor en esta cosa. Ya. Ahora sí vamos a hablar un poco de la botella de Klein. Ok. ¿Ustedes han visto la botella de Klein alguna vez? Como la definición, quizás en análisis la vieron. ¿Saben lo que es? Si no saben, tranqui, o sea, lo vamos a ver al tiro, así que no se preocupen. Yo cacho como su forma, pero nunca vi una definición formal. Claro, eso es justo lo que Sí, vamos a ver ahora. igual. Oye, ¿sabéis que se me pierde el cursor en esta cosa y no lo puedo pillar? Ya hice, tengo que rayar para cachar dónde está. Ok, imagínense que tenemos el cuadrado, bueno, 0,1, cruz 0,1, y queremos hacer cosas más interesantes con el cuadrado. O sea, ya sabemos que un cuadrado, sabemos que no sé, es homomorfo a un círculo, como que no tiene hoyos, etcétera. Como topológicamente es como lo más simple que puede haber. Es compacto, no sé, etcétera. Entonces queremos hacer otras cosas. Y como uno, lo que hay en análisis es que uno va a hacer como cosas más raras, una herramienta que tiene es como tomar el cociente. Y con eso uno obtiene la topología cociente y todo eso. En fin, eso no importa ahora, en realidad como que en este curso no nos vamos a preocupar mucho de topología, así que si no se acuerdan nada de eso, no se preocupen. Entonces queremos hacer cociente. El primero que uno se le ocurre, em,
O me tapa el zoom. A ver si ahora puedo. Ya. Lo primero que a uno se le ocurre es hacer esto. Entonces tenemos el cuadrado y queremos hacer una identificación de los lados, ¿cierto? Y hacemos esto. Lo más trivial sería como tomar los lados opuestos e identificarlos en la misma orientación. Entonces en el fondo lo que estoy haciendo es como enrollarlo. ¿Y qué nos da esto? ¿Cilindro? Un cilindro, claro. Cilindro acotado, eso es lo importante también. Porque tenemos un cuadrado, ¿cierto? Así que tengo como un largo máximo en el que puede extenderse. Entonces nos queda una superficie. Bueno, en realidad eso no, en realidad no es una superficie todavía, como lo que voy a hablar un poco más adelante. Pero como quizás como en espíritu es un cilindro, ¿cierto? Como el cilindro que uno se imagina. Topológicamente lo es, pero como que no está como en una superficie metido en R3 todavía. Y hay un detalle importante ahí en eso. Y es una sutileza en realidad que no les va a afectar mucho si no lo entienden bien, pero no interesa por el momento. Entonces, claro, tenemos esto, tenemos el cilindro, que es como lo más básico. Lo otro que podemos hacer es dar vuelta los lados y después pegarlo. Y esto seguramente lo han escuchado también, es como la cinta de Möbius. Espero poder dibujarla bien. Dar la vuelta por ahí. Me faltó una vuelta, creo. Bueno, espero que ustedes han visto una cinta de Möbius antes, ¿cierto? Soy malo para dibujar, pero claro. No, me falta, claro, me falta una vuelta. Ya, filo. La cosa es que se da una vuelta, ¿cierto? Es como una especie de cinta. Entonces vengo por acá, por acá, por acá. Y después termino como adentro. Es una figura que tiene un solo lado hecho y no es orientable. Debe haber practicado esto, pero en fin, es como una cinta, pero la puedo buscar imágenes y todo. No quiero perder más tiempo en eso. ¿Ya? Al igual que el cilindro es compacta, también tiene borde, pero tiene un solo borde. Si se fijan, el cilindro de arriba tiene dos bordes, uno arriba y uno abajo, que son dos círculos. La cinta de Möbius tiene un solo borde. Y ahí tenemos dos ejemplos. El otro que viene es como ya, identificamos los dos lados, ahora identifiquemos todos los lados. Entonces identificamos los lados opuestos. De la siguiente manera. Con la misma orientación. No doy vuelta a nada. A la derecha y a la derecha. Y esto me da el toro. El toro me imagino que sí lo conocen. Es como la dona, ¿cierto? Y es compacta, esta no tiene borde, etc. Pero en fin, para hacerla corta, entonces tenemos esas tres, como que lo más lógico ahora sería dar vuelta los lados, ¿cierto? Entonces doy vuelta, tomo como el cilindro, es decir, tomo los dos lados, los lados como de la derecha y de la izquierda, como los dejo iguales, pero después doy vuelta los de arriba. Y esto es topológicamente, como que si tú le preguntas a alguien que estudia topología, te va a decir, esto es la botella de Klein. Con el conjunto 0,1 con la topología cociente dado por este mapa cociente. Quizás la han visto, la voy a dibujar como viene a la mala. Y como que aquí se abre. Ok, y aquí quiero hacer un hincapié porque, si se fijan,
Aquí, y un poco lo que preguntaban antes, aquí como que tengo una intersección. Como que estoy obligado a pasarla por acá para poder mostrarla en R3. Pero mi espacio intrínseco, como mi espacio que es la botella de Klein topológicamente, no tiene por qué ser todo acá. O sea, esto es como una parametrización, quizás como lo que se dice como una realización de la botella de Klein. Pero no tiene por qué ser la única. Y pese a que acá tiene una intersección, la intersección es como de la realización de la botella de Klein, pero no es de la botella de Klein en sí, no es como intrínseca al espacio que tengo yo. Se puede demostrar que en R3 no hay ninguna manera como de meter la botella de Klein sin que se pueda intersectar a sí misma. Y la demostración no la conozco, pero como que la busqué ayer y era como media nefasta y como que requiere topología algebraica, no sé qué otra cosa. Así que, en fin, es un golazo, me lo tienen que creer. Pero de dimensión 4 para arriba se puede meter sin intersección. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en el auxiliar de hoy día. Bueno, vamos un poco a leer el enunciado, que es lo de la P1, que es justamente lo que les decía. Quizás vamos a necesitar harto dibujo. Voy a meter alguno que otro golazo, a lo mejor no, a lo mejor me creen. Pero vamos a hacer esto. Vamos a definir como lo que yo le decía antes, no voy a trabajar con el espacio topológico como 0,1, sino que voy a decir al tiro como en R4 qué es lo que tiene que ser, y voy a decir que esa es la botella de Klein. Lo anterior como que era para darle una intuición, pero para, no sé, para alguien que estudia geometría, esto va a ser la botella de Klein, ¿cierto? Le pregunto a alguien que estudia topología, el espacio cociente para nosotros va a ser esto. Y en espíritu son lo mismo. ¿Por qué? Porque la descripción que voy a dar ahora no se intersecta a sí misma. Entonces como que preserva esa información en cierto sentido. ¿Ok? Entonces estamos en R4. Como les decía, en R3 no podemos, pero en R4 sí. Y hacemos lo siguiente. Tomamos el origen. Voy a llamar al eje de coordenada. Oh, me queda poco tiempo. O parece que ahora, o sea, me salió un mensaje ahora de que ahora es ilimitado el tiempo. Sí. Bueno, si se corta, abro otra. Ahí después voy a arreglármelas para conseguir el Zoom Premium. Ok, como les decía, tenemos los ejes de coordenadas. Los voy a llamar o X, o Y, o Z y o W. Les pongo lo adelante para que después no se me confunda con las coordenadas. Ok, entonces tenemos S un círculo de radio R contenido en el plano XZ, ¿cierto? Hasta ahí creo que todo bien. Tenemos el centro C en el eje, ¿cierto? A una instancia A del origen. Aquí se empieza a poner raro. Rotamos este círculo en torno al eje OZ. Hasta ahí todo bien. Lo estamos dando vuelta, como si fuera un toro incluso. De hecho, esto como que se parece un poco a un toro. De manera que al hacerse un ángulo con respecto al plano XZ, quizá aquí debía decir... No, está bien, sí. ¿Cierto? Este U que ven... creo que esto tiene esta acá. Sí, bueno. ¿Cierto? Tenemos este ángulo que hace con respecto a donde, el plano donde inició el círculo. Voy girando el círculo. Pero, y aquí viene un poco la gracia y la complicación también, es que el plano que contiene a mi círculo, ha hecho una rotación de un ángulo en un ángulo de la mitad de lo que he rotado como en el espacio como X y Z, pero en su mismo eje, es decir, en donde está el centro, estoy haciendo la rotación en la cuarta dimensión. De ahí ya no es necesario que se lo imaginen, porque en realidad yo tampoco puedo, como que estamos medio limitados en ese sentido. Pero esa es la gracia, como que para evitar que se intersecte, como que la voy girando y la roto en una dimensión extra. Y eso es como que lo que me permite que todo funcione.
Y la gracia es que ahora vamos a demostrar que esto es como este conjunto, porque yo ahora escribo un conjunto nomás, mediante estas transformaciones. Vamos a mostrar que este conjunto efectivamente es una variedad diferenciable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la manera siguiente. Bueno, primero que todo, estamos haciendo rotaciones, así que me imagino que les debe salir un poco la idea en la cabeza de que tenemos que trabajar con cosas trigonométricas, ¿cierto? Tenemos ángulos, así que en algún lado vamos a tener que meter un 0 a 2pi, algún seno, algún coseno. Y eso es un poco lo que dice la parte A, que nos dan el primer mapa, ¿cierto? La primera parametrización con su respectivo dominio, y queremos ver que es inyectivo. Porque así, bueno, ustedes vieron la definición, y en el fondo como que va a ser como invertible en su imagen, va a ser un homomorfismo en su imagen. Entonces hagamos lo que nos piden. Voy a revisar mis notas. Ya. Acá lo que uno tiene que hacer, nos vamos a poner en casos. ¿Me entiende la letra? Se queda horrible, pero ¿Sí? ya. Sí. El primer caso que nos vamos a poner es en Z. Quizá antes de hacer eso, como notación, el f de v lo voy a llamar x, lo que me da le voy a llamar a las coordenadas x, z, w, ¿cierto? Entonces el x va a ser el r coseno b más a coseno de u, no sé, el w va a ser r seno de b, seno de u partido en 2, etc. Entonces ahora sí, me pongo en casos. Caso z distinto de 0. Ya, entonces tenemos que z distinto de 0. Pero el z es lo de arriba, ¿cierto? Es esto de acá. Entonces tenemos que esto es distinto de 0. Bueno, el r claramente distinto de 0 porque si no, como que todo esto no resulta. Como que ya no sería la botella de Klein que estamos estudiando. Entonces el seno tiene que ser distinto de 0 y el coseno tiene que ser distinto de 0. ¿Qué implica esto? Bueno, que como el seno de b es distinto de 0, no me resulta el control 0. Ahí está. Ok, como el seno de b es distinto de 0, tenemos que el b... Oh, qué horrible esto. El b no puede ser pi, más un 2k pi, pero como estamos en el intervalo 0 a 2 pi, como que filo, no nos interesa eso. Y como el coseno de u partido en 2 es distinto de 0, tenemos que el u partido en 2 tiene que ser distinto de pi medios. Si esto es como un simple análisis, uno mira esto, esto no puede ser 0. Entonces ahora tenemos que empezar a hablar de trigonometría. A ver si me salen los dibujos. Voy a tratar de conversarlo antes de que esto funcione. Ya, entonces como yo les dije, como que tenemos este eje OC y lo voy rotando. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en este sistema. Por un lado vamos a tener el OC, que es lo que va rotando, pero como que no es una rotación que no nos importa, ¿cierto? Como que es como constante, no sé si me entienden. Es decir, como si yo me paro en el toro
y veo como el círculo rotando, como que puedo ponerme en cualquier punto y tener un círculo, ¿cierto? Como que acá pasa lo mismo. Tenemos acá la rotación, pero como que no me importa mucho lo que hace esa rotación. Es como para que me quede una superficie de revolución solamente. No sé si se entendió lo que dije, pero esa es como la idea. Bueno, y si no se entendió, me pueden parar, por supuesto, y lo explico de nuevo. Entonces, como que no nos interesa tanto esa rotación. Entonces, bueno, nos ponemos en ese eje que va rotando y vemos qué pasa ahí. ¿Y cómo hacemos esto? De esta manera. Oh, ¿por qué se sale esto? Ya. Este eje de acá, mejor lo voy a dibujar todos de una, para hacerle más corto. Ya. Este de acá va a ser el Z siempre va a apuntar para arriba. Ahora acá voy a poner el W, que quizá no haya jugado mucho rol. Y acá, como saliendo de la pantalla, va a ser el OC, que es donde tengo el centro del círculo. Entonces, si ustedes se recuerdan de la definición, yo tenía el OC donde estaba al principio mi círculo, alineado con el Z, pero a medida que gira, lo voy rotando hacia el W. Entonces, como tengo mi eje, como mi eje va saliendo de la pantalla, es donde tengo el centro del círculo. Si lo veo de acá, mi círculo va a ser una línea, ¿cierto? Porque lo estoy viendo de lado. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Espero que sí. Si no, me pueden decir también. Y cuando yo rotaba el OC por un ángulo U, mi círculo lo daba vuelta en este espacio por U medios. ¿Cierto? Sí, sí. Ya, bueno. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer algo de geometría. Como tenemos esto de acá, es decir, U medios es distinto de pi medios, podemos empezar a ocupar la tangente. ¿De qué manera? Fíjense que acá tengo, aquí debería haberle puesto un O, justamente por lo siguiente, porque acá tengo mi coordenada Z y acá tengo mi coordenada W, ¿sí? Y tengo el U medios ahí. Y me parece que, claro, por trigonometría uno sabe que esto de acá, W partido en Z, es igual a la tangente de U partido medios. ¿Sí? Aún Sí, uno se le olvida la trigonometría, por eso pregunto. Si no se acuerdan, tranqui, pasa. ¿Cierto? Y como estamos en el intervalo, me parece que 0 a pi o 0 a pi medios. Básicamente lo que quiero decir es que sí, es de 0 a pi, porque u va de 0 a 2 pi, entonces u medios va de 0 a pi. Y además es distinto de pi. ¿Por qué digo esto? Por lo que voy a hacer ahora. ¿Alcanzo a hacerlo acá? Sí. Si uno como se acuerda como del grafo de tangente, como que es así, y hasta pi medio.
¿Qué gracia tiene esto? Es que si se fijan acá en este intervalo, sin contar el pi medio, que vendría siendo como esto de acá, que justamente lo excluimos por el caso z distinto de 0, la tangente es biyectiva en este conjunto específico. Entonces la podemos invertir. Y como ya se supone que tenemos esto de acá ya lo conocemos, ¿cierto? Tenemos nuestro punto y queremos ver qué inyectiva. Entonces esto ya lo damos por conocido, el x, y, z, w. Entonces tenemos el w y el z. Y podemos invertir la tangente y obtenemos el ángulo u. Lo que queremos es determinar el u y el v a partir de esto de acá para ver qué inyectiva, ¿cierto? Si esto de acá me determina de manera única el u y el v, ya gané. Entonces ya tenemos como la mitad hecha, ¿cierto? En realidad como que no importa tanto la forma, pero bueno, mejor la escribo igual. Esto de acá implica que u es igual a 2 arco tan... Oh, qué horrible. Dejen escribirlo de nuevo. Yo cacho que por la próxima mejor lo hago en Beamer nomás, para que quede más bonito. Ok. Entonces, hemos determinado U. Y ahora queremos determinar B. ¿Me creen hasta ahí, cierto? O sea, ¿saben por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, Ya. sí, yo al menos creo que he hecho. Entonces tenemos U, tenemos como la mitad de la pega hecha casi, por lo menos para este problema. Hasta ahí que espero todo claro. Y tenemos más ecuaciones, ¿cierto? Entonces podemos seguir trabajando. Voy a pasar la siguiente hoja. No era así. Ya, bueno. Ok, entonces si se acuerdan teníamos F1 de V igual a X, Y, Z, W. Lo que voy a hacer ahora es simplemente escribir lo que les mencioné ahora como ecuaciones. Entonces tenemos que el X, que es conocido, porque nos dimos el punto que queremos encontrar en la preimagen de, era... ¿podría copiarlo? No, mejor lo escribo. A coseno de U tenemos la segunda ecuación, que es lo mismo. Lo voy a copiar después, pero por el momento solo cambio lo segundo. Ya me acostumbro a hacer esto. Era con seno de U. Teníamos el Z. R seno de B. Coseno de U medios. Y acá tenemos R, lo mismo, seno de B. Y acá pongo un seno de U partido en 2. Bueno, acá lo mismo de arriba no lo escribí de nuevo, pero se entiende. Entonces ya tenemos el U. Y queremos encontrar el B. Aquí en realidad es como matraca, pero lo voy a hacer igual porque sí, por completitud. Entonces tenemos de 4, uno ve al tiro, porque conoce el W y conoce el U. Esto implica que el seno de B
es igual a W partido en R seno de U partido en 2. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Me alcanza acá? Creo que no. Mejor lo escribo acá abajo. Ahora tomo 1. Fíjense lo que voy a hacer. Tomo 1, tomo 2. Tomo cada uno al cuadrado y los sumo. Como estos términos son iguales, los voy a factorizar. El coseno cuadrado, seno cuadrado se va, me queda 1. Y me queda lo siguiente. Más 2 al cuadrado. Voy a escribir al tiro de una. Coseno de b más menos la raíz cuadrada de esto de acá. Ojo que esto no es R, por si acaso. No tiene nada que ver con R. Por si querían cancelarlo, no se le ocurrió. El R es como fijo, que es como la distancia del radio del círculo. Y esto todo acá partido en R. Entonces ahora uno se pregunta cuál raíz tomo, y la respuesta es la raíz positiva. ¿Y por qué eso? Porque es la única que tiene sentido geométricamente. Y voy a tratar de hacerle un dibujo para explicarle por qué, para que no quede tan en el aire. Igual uno puede convencerse solo, pero con ayuda es mucho más fácil. Tengo el eje acá. Este de acá es siempre el eje OZ. Z siempre apunta arriba. Y acá es el OC. Recuerden que acá es donde está contenido inicialmente mi círculo. Ahora ya no, porque lo roté en otro eje, pero en fin. Entonces acá tengo el centro del círculo. Hacia acá tengo el R. Acá tengo el ángulo B. Si lo ven en el dibujo se van a acordar lo que es B. No me quiero volver porque ya es demasiado trabajo hacer todo esto en tablet, pero en fin. Esto de acá abajo, como por trigonometría, va a ser el R coseno de B. Esto de acá va a ser el A. Y esto de acá abajo, como hasta donde llega el R, va a ser x cuadrado más y cuadrado. ¿Te fijas? Entonces no tiene sentido tomar la raíz negativa acá, porque quiero que la resta me quede como positiva, ¿cierto? Si como que me quedaría como... No me estaría describiendo el conjunto que yo hice, ¿cierto? Si tomo la raíz negativa. ¿Me creen? ¿Se entendió el dibujo? Sí, sí. Ya. Bueno, entonces todo eso es como para decirle tomen la raíz positiva. Ah, y lo otro es que aquí como que esta distancia de abajo era justamente x cuadrado más y cuadrado en raíz, porque la rotación en el plano ortogonal como que no me afecta este dibujo de acá. Estaba rotando el círculo hacia W, hacia el eje W, así que no me afecta mucho a lo que hice yo acá.
Así que es válido, eso es lo que quiero decir. Entonces, en fin, todo esto como para decir que tenemos una expresión, tenemos coseno de b, tenemos seno de b, y eso es suficiente información como para despejar b. Y no lo voy a hacer, pero como que, ¿qué quiero decir con esto? Es que como ya conocemos u y tenemos tanto coseno de b como seno de b en función de b, perdón, en función de u, conocemos u, entonces conocemos b. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el fondo? Tomamos un punto en el conjunto en R4 y nos dimos cuenta que mediante esta parametrización, este punto determina únicamente un punto que le corresponde a través de la función f1. Entonces demostramos que es inyectiva. Que es un poco de de la hipótesis que uno tiene para que sea, que uno tiene que verificar para que sea variedad diferenciable. Mira, voy a empezar a apurar porque tengo que hacer otro problema. Pero eso. Entonces, esto, si ustedes se acuerdan, todo para el caso z distinto de 0. Caso distinto es, caso z igual a 0, es un poco lo mismo. Uno ve que el z igual a 0, si ustedes recuerdan era una multiplicación, así que alguno de los dos factores tiene que ser 0, como son factores trigonométricos. Esto se traduce en esto. B igual pi porque tenía un seno de b, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan. O u igual pi porque tenía un coseno de u medios. Bueno, y acá un poco exponernos en casos. Quizás voy a hacer el primero, porque es más simple que el caso anterior, como que no hay raíces raras medidas ni nada. Y el primer caso, que sería el caso de igual a pi, tenemos entonces que el coseno de b es igual a menos 1. Entonces pues, nos vamos a la ecuación 1, si ustedes recuerdan. Implica que x es igual a menos r, porque tiene un r coseno de b, y ese coseno se me convierte en menos 1, por el coseno de u. Y 2, un poco lo mismo. Aquí uno paso dividiendo y tengo coseno de u. 2 me dice exactamente lo mismo, me permite despejar seno de u. Y me queda i partido en a menos r. ¿Cierto? Lo mismo de antes, tenemos coseno de u y seno de u en ciertos intervalos, así que como que eso lo determina al tiro. ¿Cómo lo hace? Bueno, en realidad no importa mucho, la cuestión es que lo hace. Por lo menos me lo creo. Un poco un gol quizás, pero me parece razonable. Bueno, para el caso u igual a pi, es un poco lo mismo. Les va a dar como, solo que en vez de la ecuación 2 tienen que usar la ecuación 4. Y pueden determinar tanto coseno de b como seno de b y pasa todo bien. Se determina todo. En fin, lo que quiero decir es que en cualquier punto que me di, en todos los casos al final uno ve que este punto determina u y b, por lo tanto es inyectiva, que es un poco lo que se decía antes.
Y esa sería como la parte A, que fue un poco más larga de lo que pensaba. Pero las que ya son más cortas. Ok. Mejor me voy al tiro a la... Ya, entonces tenemos una función. Pero si ustedes recuerdan, un atlas, bueno, tiene que ser una función con el conjunto de la que está definida, que cubra toda la variedad. Y tiene que cumplir otras cosas porque la vamos a ver en la C. Entonces, aquí quizás no le voy a hacer con tanto detalle como debería, pero les voy a decir lo siguiente. Si ustedes recuerdan, como que uno toma, no sé, un círculo y lo parametriza, como que la parametrización no está definida en cero, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Para arreglar esto, uno puede tomar la misma parametrización y la rota, de manera tal que el punto que no está definido lo dejo acá arriba. Y aparte de eso va a ser como casi lo mismo. Y como esto es un poco la misma idea de lo que vamos a hacer. Tenemos la parametrización que falla lo que tenemos ahora, F1, falla para U0, U igual a 0, porque recuerden que el intervalo era abierto, y B igual a 0. Entonces hagamos esto, po. Desplazamos un poco el intervalo, el ángulo U y el ángulo B, pero aparte de eso no cambiemos mucho la función, y así de esta manera vamos a cubrir el conjunto que nos falta, de la misma manera que el círculo. Y eso es como la idea. Y para hacer esto, bueno, tenemos que definir un conjunto. El conjunto va a ser igual al 1. O sea, U igual 0,2pi, B igual 0,2pi. Y la parametrización se las voy a dar al toque. Ojo que aquí voy a llamar a mis variables U barra y B barra, porque son distintas. Y la voy a escribir. Si ustedes recuerdan, era R coseno de B más A. Claro. Y acá voy a poner un menos seno de U barra. En un instante les voy a explicar por qué sale eso. Bueno, acá no lo voy a escribir de nuevo, pero es lo mismo de arriba, solo que acá va con el factor coseno de U. Y acá uno ya se empieza a dar cuenta por qué sale esto. ¿Por qué? Porque tengo un R coseno, un R seno de B barra, y el coseno, fíjense lo que pongo acá. U barra partido en 2 más un pi cuartos. Y el W va a ser lo mismo. Seno de B, seno más pi medios. Bueno, y obviamente todo esto. Entonces fíjense, acá tengo un U barra medios más pi cuartos. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que no lo decía en el círculo, lo voy a rotar. Y como uno rota esto, bueno, le sumo un ángulo y dejo que recorra los mismos 0,2 pi, pero con este ángulo desplazado. Es decir, como una especie de spoiler, como para que entiendan mejor. El B no necesito tocarlo, para empezar. Por lo menos para este caso.
Solamente me voy a preocupar de cubrir el caso U igual 0. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tomo el U y lo veo de esta forma. Y el B lo dejo igual. Y por eso me sale el menos seno de U. Porque si se acuerdan tenía un coseno de U. Y si uno como reemplaza esto en el del U, el pi medio va a hacer que me quede un menos seno de U, usando el ángulo el seno de la suma de ángulos. Sí, entonces, más que por qué dio esta cosa, me interesa que entiendan qué es lo que hice. Como que di un poco vuelta a mi parametrización para cubrir el espacio que me faltaba. Y bueno, esta parametrización cubre el U igual 0, que no lo cubría el original. Quizá... Tengo una pregunta. Sí, sí, dime. Entre el anteúltimo y el último parámetro, ¿por qué es U barra sobre 2 más pi dividido por 2 Porque está y mal. el otro es un 4? No. Sí, sí, toda la razón. Ah. Eso es por la acotación. Esto es un cuarto, claro. Gracias por la corrección. Sí, porque va un medio de U barra más pi medio. O sea, menos pi medio. Quizás sería bueno. O sea, entiendo lo que está ahí porque igual lo puedo explicar con más detalle. Pero en realidad es como eso, es como hacer una especie de cambio de variable nomás. Como mover un poco la variable U que tenía a pasarla a U barra. Si no entienden, lo puedo hacer con un poco más de detalle. Si no, no. Bueno, ok, tenemos eso. Por temas de tiempo, no voy a hacer los otros, pero uno puede hacer un F3 para cubrir el B0, el B igual a 0 que me falta, y con eso tiene todas las cartas. Tiene un F1 que lo dimos, F2 que lo di ahora con el desplazamiento que les mencioné, y un F3 que es lo mismo, solo que desplazo el B. Entonces me cambiarían el Z y el W, las últimas dos coordenadas de esta cosa de acá. Me cambiarían estas dos cosas de acá, y el U lo dejo ahí tranquilo. Y eso me cubre en todos los casos, lo que no me cubría el F1. Y con eso no tiene un atlas, porque ya demostramos que son inyectivas. Lo que nos falta ahora es la C. Ver que los mapas de transición son suaves. Ustedes se acuerdan de lo que son los mapas de transición, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Sí? ¿Cierto? Como que tenemos un F1, como que sube a mi conjunto. Tenemos el F2 y se intersectan porque si no como que no tiene gracia. Yo quiero ver que la intersección uno puede pasar de esta coordenada F1 a estas coordenadas F2 de manera suave. Como que no pasa nada raro en esa transición, en ese cambio de variable. Y para hacer eso, nos fijamos en lo siguiente. Solamente voy a hacer el caso F1, F2. En estricto rigor uno debería chequear F2, F3 y F1, F3. Pero bueno, si ni siquiera les di F3, como que claramente no lo voy a hacer. Pero en espíritu deberían hacerlo. En realidad uno casi no lo hace. Como que debería ser claro. Ya. Entonces, para hacer esto, primero tenemos que ver cómo se intersectan. Si no se intersectan, como que no tengo nada que hacer en realidad. Entonces voy a llamar a W, F1, D1, F2, DU2. Aquí quizás voy a pegar un poco a su intuición geométrica, pero es un poco lo mismo que le pasaba con el círculo. ¿A qué me refiero? Eh,
Fíjense que tengo como acá, fíjense que tengo, al tomar la intersección de estas dos cosas, como que me queda un espacio vacío acá a la derecha y un espacio vacío acá arriba, ¿cierto? Lo que voy a decir ahora quizá no está tan justificado, pero es la misma idea. Como que ya sabemos que el caso u igual 0 no puede estar como en la intersección, porque no están en F1 de U1, y el caso pi medios, por del desplazamiento que tenemos acá, no puede estar en F2 de U2. Pero aparte de eso, como que cubren todo. Entonces, por eso da lo siguiente. Quizá un poco mucho como hand waving, pero si uno como que le da unas vueltas, como que dice, ah, tiene que ser esto. Y efectivamente el W me da un conjunto que no es conexo. Y lo voy a escribir así. No, así no. Así. Como unión disjunta de W1 con W2. F1 de V. Vamos a la W1 simplemente hace la imagen por F1. Con U entre pi medios y 2pi, que vendría siendo como la parte grande del círculo que les hablé. Como que, le voy a hacer el dibujo, ¿vale? Como que W vendría siendo como la intersección de estas dos cosas. Entonces me quedaría como este espacio vacío acá y este espacio vacío acá. Este vendría siendo como el espacio vacío correspondiente al U igual 0, o sea, del F1, y este vendría siendo el espacio vacío correspondiente al U barra igual 0, que sería correspondiente al U igual pi medios. ¿Sí? Entonces por eso me queda como disconexo. Me quedan esta parte chica, que es el W2, y esta parte grande, que vendría siendo el W1. Y bueno, ustedes se pueden imaginar lo que sería el W2. Va a ser lo mismo, bueno, etcétera, pero con U de 0 a pi medios. Ok, entonces vamos a estudiar los mapas de transición. Ya. La transformación que nosotros hicimos, si se recuerdan, era como U barra igual a U menos pi medios. Y haciendo un poco de trigonometría, uno se da cuenta de esto. Aquí tengo el OX. Aquí, como siempre, tengo los Z apuntando hacia arriba. Y aquí tengo el UI. Si ustedes recuerdan, acá tenía el U. Bueno, haciendo trigonometría uno se da cuenta que el U barra es como medir exactamente el mismo ángulo, pero con el origen partiendo en I. ¿Por qué? Por esto. Porque U igual U menos pi medios
lo mismo que menos pi medios menos u, que es el ángulo complementario, ¿cierto? Pero hacia el otro lado. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora voy a hacer un dibujo y van a cachar al tiro cuáles son los mapas de transición. O espero por lo menos. No tienen por qué hacerlo tampoco. Recuerden que este conjunto W es desconexo, así que me voy a poner como en cada conjunto aparte. En W1, recuerden que U era un ángulo grande, ¿cierto? Mayor a pi medios. Entonces tengo esto. Este de acá es U. Y este de acá es U barra. Entonces da justamente lo que les decía. Para que me casen los conjuntos, o sea, no tengo que hacer nada en realidad. Me queda el mapa de transición U, B, lo que les había dicho antes. Y el B lo dejo igual. En W cambia un poco la cosa por lo siguiente. ¿Por qué? Porque tengo como lo dibujaba antes, tengo el U acá. Entonces, uno, bueno, en realidad lo de arriba sigue siendo válido. Es decir, tengo el U igual menos pi medios, pero el ángulo donde yo tenía definido como el U barra no es 0,2 pi. Entonces acá podría tener perfectamente, no sé, pi cuarto y me quedaría algo negativo. Y lo cual no puede ser. Me tiene que quedar como en el ángulo, en el conjunto donde estaba. Pero como todo es periódico, en realidad no hay problema, así que puedo sumar 2pi y me lo arregla todo. Y me doy cuenta que el mapa de transición bueno, que me llega al conjunto que me tiene que llegar, es justamente U más 3 pi medio. Y estamos, porque el mapa de transición que estamos estudiando, tanto en W1 como en W2, es suave, es una transformación súper simple, así que es suave en W. Y uno puede verificar que esto pasa para F2, F3, F1, F3, y por lo tanto todos los mapas de transición son suaves, y por lo tanto el Atlas es suave. Y es una variedad suave, se concluye una variedad suave la botella de Klein. ¿Se entendió? Esa fue la pregunta. Si tienen preguntas me las pueden hacer ahora. O después también. Aunque ya no queda mucho tiempo en realidad. Yo tengo preguntas. La primera es cómo realmente no tenemos como que mostrar que la construcción que hicimos es la botella de Klein. Como que no cacho muy bien cómo hay que mostrar que es la misma topología o... Eh, ya, sí. ¿Te refieres como al ejemplo que di al inicio del auxiliar? Sí, pero o sea, no veo cómo es el mismo objeto. Ya, sí, es que, claro, es como 4 dimensiones, como medio difícil. Pero te voy a dar la siguiente. Déjame hacerte un dibujo y a lo mejor te convenzo. Puede que no, pero
La construcción que hicimos ahora, fíjate, la construcción que hicimos ahora fue básicamente tomar el círculo, rotarlo a un eje, alrededor de un eje, como que me queda como esto de acá. Solo que me queda como una especie de toro, pero solo que voy girando el círculo en una dimensión, en una cuarta dimensión, y eso no lo puedo dibujar. Hasta ahí Claro, todo bien. y llegando al final, como el círculo va a ser al revés, básicamente eso. Claro, eso es justamente eso es justamente a lo que iba. Entonces como que tengo un toro, y eso me funciona para el toro, pero la botella de Klein es distinta porque como que es como el toro, pero de alguna manera tengo que dar vuelta al círculo cuando me haya dado una vuelta completa. Y eso es justamente lo que hace esto. Si te fijas, es como la misma idea, estoy rotando el círculo alrededor del eje vertical, el Z, solo que me estoy aprovechando de la dimensión extra que tengo, la W, para poder rotarlo de manera que no me intersecte lo que ya tengo. Y así lo puedo dar vuelta, cosa de que al cerrarse, como el toro, ya se da una vuelta al círculo y se da la vuelta de una manera en que no me toca nada. A diferencia del otro dibujo clásico que uno conoce que se intersecta. ¿Se entendió un Claro, poco la idea? y mejor. Y justamente como tenía pregunta a propósito de eso, como en 3 dimensiones es el mismo objeto. O sea, porque mostramos que hay como, que es una variedad de dimensión 2 en R4, Sí. pero en R3, como se intersecta la botella, es el mismo problema que mostraste al principio, ¿no? Como que como se intersecta a sí misma, no veo cómo puede haber un homeomorfismos en los puntos donde se intersecta con R2. Claro, eso es justamente, y quizás eso muestra un poco la diferencia como entre el objeto intrínseco y la realización en un espacio, lo que se conoce como inmersión o embedding. Quizás van a ver lo que es una inmersión, lo que, lo que el dibujo clásico que uno tiene como intersecciones de botella de Klein, en realidad es una inmersión, porque no es como una transformación biyectiva. En Ah, cambio, lo que dice yo ahora es un embedding, porque y justamente no entonces, se intersecta. entonces la botella de Klein en sí misma es una variedad de dimensión 2, pero Sí, lo que conocemos en 3 dimensiones, eso no es como la botella de Klein real, como no es una variedad en dimensión 3. o sea, El- el- sí, quizá igual el ejemplo que di no estaba del todo correcto al principio, pero es una superficie, sí, claro. o sea, la Localmente estaría como superficie que difícil conocemos. parametrizarla para... No, en Ah, realidad creo que sí, una variedad. Quizás me confundí un poco al darte el ejemplo. Pero para responder tu pregunta, sí, es una variedad de dimensión 2 siempre. Como que, siempre, no importa como la inmersión. o sea, son dos cosas distintas. Como la botella de Klein, esta no tiene intersecciones y la del dibujo sí. Ah, ok. No sé si te explico un poco la... No, pero ya que he hecho mejor, o sea, sí, No, es solo que no son la entonces hay misma cosa. diferencia. La ¿Sí? superficie en 3 dimensiones que vemos no es necesariamente la misma cosa que el objeto, la botella de Klein. Claro, no es como el objeto subyacente que está, sino Mm, que es como una realización de ese objeto. ok. La botella de Klein tiene muchas realizaciones. Hay algunas que tienen esa propiedad de que no se intersectan, que se llaman embeddings, que la puedo meter como bien en el conjunto grande, y hay otras Esta no tienen esa propiedad. y la que vimos hoy es así. Claro, esta, en general, cuando tengo una en R4, como que no tiene intersecciones porque esa es como la gracia de hacerlo en R4. Pero si te dicen como una realización de la botella de Klein en R3, esa sí va a tener intersecciones sí o sí. No hay manera de hacer una R3. Ok, ya, gracias. Y Igual- por ¿Sí? pura curiosidad, como hay, se podría hacer como justamente lo que hicimos, pero en R3, pues mucho más difícil, me imagino. O Eh, solo... o sea, se puede parametrizar, hay parametrizaciones como el dibujo que hice, pero no se puede hacer de manera que no se intersecte.
Y entonces no se puede hacer de manera que sea una variedad, que sean homeomorfismos. Claro, vas a tener problemas ahí con el homeomorfismo. Aunque igual quizás lo que decían al principio, quizás igual me confundí un poco, se puede parametrizar como de manera que no, que te queden los conjuntos separados, pero en realidad como que eso como que uno no sé, como que en realidad me confundí un poco, ahora como que lo estaba pensando y en realidad no sé si cuenta o no sé si es como legal, por decirlo así. Pero en realidad Ok. yo tampoco me cantaría mucho la cabeza con eso. O sea, quédense con los ejemplos que conocen ustedes. Igual voy a verificar un poco cómo funciona el tema. Ya, muchas gracias. Ya, no, gracias a ti por la pregunta y todo, porque así me sirve un poco para cachar si lo estoy diciendo bien. Me queda súper poco tiempo, así que probablemente no pueda hacer mucha matraca de la P2 y la P3, pero les puedo decir perdón, de la P2 solamente, pero les puedo decir les voy a comentar cómo se hace. Ok, el grupo ortogonal, ¿lo conocen? Bueno, espero que sí, porque Sí, tampoco sí, tengo sí. mucho tiempo para explicarlo, pero básicamente esto tenemos las matrices invertibles y son las matrices que preservan el producto interno. Y como una manera de escribir eso es como de esta forma de acá. Otra forma de escribirlo es como el módulo del determinante igual a 1, o sea, las matrices de determinante 1 y menos 1. Esto, bueno, en realidad esto lo puedo hacer de una, como que uno escribe la ecuación de arriba en coordenadas, lo escribe igual a 0, en coordenadas, asumiendo que A se escribe como a sub, no sé, digamos IJ, a sub JI, porque tengo el traspuesto, el AJK, menos IK, creo, sí, igual 0. Entonces, esto de acá, se entiende que la suma, no, igual lo voy a escribir porque no se entiende. J igual a 1 hasta N. J, perdón, y K. La gracia de esto es que si se fijan, estas funciones son simétricas en IK. Bueno, por la conmutatividad del producto más que nada. Entonces uno puede considerar esto como simplemente, puede olvidarse como del triángulo inferior y quedarse solamente con el triángulo superior. Y esto tiene que ver un poco porque esta transformación de acá llega a la matriz simétrica. Esto de acá. Si yo tomo un A en GLDNR, grupo general, y hago esto, me va a dar una matriz simétrica. Y las funciones que me dan, igual a 0, que son equivalentes al sistema que tenía antes, también van a ser simétricas, entonces pues, simplemente puedo considerar el caso y menor o igual a acá. Entonces tenemos la función grande f va a ser f y k y menor o igual a k. Obviamente si no pongo se entiende que varían entre 1 y n. Entonces justamente esto de acá es lo que quería. Porque esto de acá arriba, junto con la definición de f de acá abajo, me queda que ON es justamente la primaigen por f de 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo estoy haciendo a la rápida, pero tampoco necesita mucha Sí, análisis de esta parte. sí. Y ya van a ser las 4, así que probablemente les voy a decir cómo se hace nomás. Igual también este ejercicio lo saqué de un libro que me pidió el profe que lo hiciera, así que les puedo dar la referencia del libro también. Pero bueno, tenemos el teorema de la función implícita, que básicamente me dice que si tengo una función
que vale 0 en un punto, y que en ese mismo punto su derivada es invertible, su derivada parcial, diferencial parcial, con respecto digamos, a la primera variable. Entonces yo puedo despejar esa primera variable en función de la otra, de la segunda. A veces como que lo escriben al revés también, como que toman la derivada parcial con respecto a la segunda variable y despejan esa con respecto a la primera, que quizás es como más natural, pero acá en el libro lo hacían de esta manera. Entonces es el teorema de la función implícita, y básicamente tenemos el f, tenemos el teorema de la función implícita, y como que eso ya nos dice un poco lo que tenemos que hacer, por cierto. Nos dicen una vecindad de I, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, 1, verificar, claro, verificar que f de I es igual a 0, que eso es trivial. Tomar la derivada de f, eso ya no es tan trivial, quizá. Ver que, no, en realidad no es trivial, como que se tiran el medio golazo en el libro. Verificar que esto es invertible. Y se tiene. Ahora, la dificultad como de esto, bueno, aparte del segundo punto, es que uno tiene que fijarse, si se fijan acá tengo un R a la alfa. Entonces tiene que mirar el problema y fijarse qué es lo que estoy haciendo. Y qué exponente tiene que ir ahí. Y como uno se da cuenta, si ustedes recuerdan, el f como que tenía f sub ik con i menor o igual a k. O sea que en el fondo tenía como el f, que iba de mi matriz invertible, que la voy a identificar con r a la n cuadrado, y llegaba a esto de acá. ¿Se entiende? Esto de acá es como el número de elementos que tengo, tales que 1 menor o igual a i, menor o igual a k, menor o igual a n. Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar que tengo como esta cantidad de dimensiones, de grado de libertad, que de hecho es como la dimensión del grupo de matrices simétricas. Entonces tenemos esta función. Y si se fijan, tanto u como b tienen dimensiones específicas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Quiere armarse el u y el b para poder usar el teorema de la función implícita, y simplemente hace esto. Tomo, déjenme mirar cómo, si era el u o el b. Ya. Para que me calce las dimensiones según el enunciado de la función implícita, simplemente como que le hago un ni quita ni pone. Acá pongo el n más 1 partido en 2 porque tiene que ser igual a la dimensión de llegada, y acá lo que me sobra. Entonces pongo el n cuadrado menos lo mismo, más 1. Bueno, y acá va lo mismo. La gracia es que esto de acá el exponente que está acá arriba es justamente n por n menos 1 partido en 2. Y si ustedes conocían el grupo ortogonal de antes, esto es justamente la dimensión del grupo ortogonal. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con el teorema de la función implícita? Estoy despejando las variables que me faltan, que son estas de acá, en función de esta de acá. Entonces, en el fondo, localmente lo estoy viendo como un grafo. Alrededor de la identidad lo estoy viendo como un grafo. ¿Grafo de qué? Tengo las n por n menos 1 variables que van a ser como mi dimensión, porque son las variables como independientes, que van a ser la dimensión del ON.
y estas me determinan las que faltan. Y me queda como el grafo de F. Y ese grafo va a ser en una vecindad, ¿cierto? El O de N. ¿Sí? Esa es como la parte. Esa sería la B. Y el truco para la última es aprovecharse de la estructura de grupo de la siguiente manera. Definimos el F anteriormente para aprovecharnos del teorema de la función implícita. Y sabemos que O de N es un grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, defino un F sub A. Bueno, antes que nada, sea A. Ya demostramos que era, en torno a la identidad, una variedad diferencial. Es decir, que tengo una vecindad que se parece localmente al R de la dimensión, R a la dimensión. Y ahora queremos encontrar una vecindad en torno a cualquier punto que cumpla lo mismo, que se parece localmente a un espacio euclidiano. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos que funciona la identidad, y esto es algo que se ve mucho más, muy seguido en realidad, en general cuando tengo grupos que son variedades diferenciales, que quizás le puedo hacer un comentario al final sobre esto, de la siguiente manera. Defino el A de una matriz, como aprovecho que ya tengo el F, y lo multiplico por A a la menos 1. Fíjense que el O también me queda determinado por F de A. ¿Qué quiero decir con esto? Que también lo puedo considerar como el F de sub A a la menos 1 de 0. ¿Por qué? Porque si tengo cualquier matriz que cumple esto, menos I, puedo multiplicar a la derecha por A a la menos 1 y a la izquierda por A a la menos 1 traspuesto. Y como A es un... A ver, mejor lo voy a escribir. Tengo A a la menos 1 traspuesto, X traspuesto, X A a la menos 1 menos A a la menos 1 traspuesto A a la menos 1 igual 0. Ahora acá, bueno, claramente puedo como pasar el traspuesto y dar vuelta al X y me va a quedar como lo que me tiene que quedar. Lo que quiero decir es que como A es un elemento de ON, por lo tanto A inverso también es un elemento de N y por lo tanto cumple la ecuación. O sea que su inverso es su traspuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto de acá también es la identidad. Entonces, como que estos son equivalentes. Así que puedo usar tanto el F sub A como el FA. Y con eso estoy listo. Porque si antes puedo como hacer exactamente lo mismo que hice antes, demostrar que F sub A alrededor de la identidad es una variedad diferenciable, solo que como lo tengo desplazado, como que en la identidad en el fondo va a ser en A. ¿Se entiende? Como que moví mi origen a A Claro. e hice el mismo desarrollo. Bueno, no lo hice, pero repito el mismo desarrollo. Y funciona exactamente de la misma manera. ¿Sí? Es solo pensar en cómo escribirlo bien. Pero es eso. Me aprovecho de que el grupo cumple esto para demostrar que puedo hacer lo mismo si le pongo este término extra. Y la gracia de este término extra es que paso de la identidad al punto que yo quería, por mi propiedad de grupo. Y bueno, quizás, como no tengo mucho tiempo para hacerlo en detalle, quería hacer más corto el auxiliar, pero veo que no me resultó. Ya llevamos casi una hora y media, creo. Así que solamente para cerrar, les digo que como extra, el ON, bueno, en realidad como G, L, N, bueno, el R lo voy a omitir, ON, y todos estos grupos de matrices
creo que era SL, ¿no? El grupo especial lineal. Si alguien cacha me corrige, pero creo que se escribe así. Todos estos son grupos más variedades. Y esto como que la gracia que tiene, bueno, en realidad tiene que mostrar una condición extra de compatibilidad entre la operación del grupo, que para ver que es diferenciable, lo escribo. Como que si tanto como la operación como la inversión son diferenciables, esto se conoce como grupo de Lie, y se usan harto. Y estos son como los por excelencia los grupos de Lie. Y me imagino que el profe los va a ver más adelante, pero la gracia del grupo de Lie es que sirven harto para ver simetría y cosas así en física. Y una también de las gracias de los grupos de Lie es que como uno puede desplazar por la operación del grupo, como que basta estudiar el espacio tangente en la identidad. Y uno conociendo eso, conoce todos los espacios tangentes porque lo puede operar y moverse hacia cualquier parte. Que un poco la idea que era la parte C, ¿cierto? Como que lo hice primero en la identidad, me aproveché de la estructura del grupo para moverme a cualquier lado de la variedad y ver que resultaba igual. Eso. Como quiero cerrar con esto de acá. Así que, bueno, les pido disculpas por el mal timing. Pasé mucho rato en la P1 y se me pasó el tiempo. Voy a tratar de escribir alguna cosa en látex para lo que me faltó, lo que no expliqué bien. Y bueno, eso. A lo mejor el próximo auxiliar lo hago en Beamer. No sé si a ustedes le acomoda más que lo haga a mano o que lo escriba todo en Beamer nomás y como que vaya pasando las slides. Pero bueno, eso. No sé, quizás salga más rápido con Beamer, pero no sé qué opinan los otros. Sí, yo la verdad es que no estaba acostumbrado a escribir con tablet y como que ahora me pareció horrible. Sí. Sí, Pero sí. igual le agarró un poco el ritmo, no sé. Sí, yo creo que lo voy a hacer con Beamer. Bueno, ahí siempre puedo hacer una clase de prueba y no sé. Vemos cómo resulta. Eso. Ese era el auxiliar de hoy día. Espero que les haya gustado. Y, vale, Voy muchas a tratar gracias. de ver si puedo subir alguna pauta o algo. Aunque están los libros también, les puedo subir como la referencia. Sí, también. Ah, Gracias. Eso, como te quería pedir eso también. ya. Sí, tenía Sí, les voy a subir los libros que usé para sacarle estos problemas. Hay un libro súper bueno también que tiene problemas con solucionarios y se los voy a subir también. Que en realidad no es tanto para esta parte del curso, pero como que tiene varios problemas que igual aplican. Vale, gracias. Eso. Ya. Eso. Chao. Si no hay más dudas, nos vemos entonces. Chao. Chao, que estén Chao, bien. gracias.